respeto, que admiro, que quiero, el maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México, ya llegó a la mesa con otro maestro, el maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de una larga lista de libros. Yo, como siempre, le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y, bueno, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Primero te saluda a ti, Horacio. ¿Qué tal, querido Vicente? Ya en vísperas de tu cumpleaños. Ya mero, ¿no? ¿O me equivoco? El sábado hacemos El pachangón, el 11, sábado hacemos pachangón. el 11, y tú eres del 11 de mayo, yo del 11 de octubre, así que sí me acuerdo perfecto de tu cumpleaños. Así que invitas, por favor, y pues un saludo enorme a ti y a toda la auditoría, mi querido Paco, mi querido y admirado y venerado periodista Paco Cruz. Qué gusto. ¿Cómo estás, Paco? Pues me sumo a la parranda, ya la dio a conocer Horacio. Cuando voy a, mira, en mi casa, en mi pueblo hay un dicho, no hay que decirle no a la primera ni a la última cerveza. Así que, Horacio, un abrazo, Vicente, un abrazote también, anticipado. Ya lo haremos el día 11, pero a los dos un abrazo. Claro que sí, un abrazo a ambos. Pues hay muchos temas en la mesa, ¿no? Salvo que ocurra algo catastrófico, creo que las encuestas nos llevan a un 2 de junio para el que el arroz ya se coció. Así lo veo yo. ¿Tú qué ves, querido Horacio Franco? Yo veo que en verdad el arroz ya se coció, sobre todo en la generalidad, ya no en las particularidades de cada estado o de las cámaras o de las mismas alcaldías de la Ciudad de México, pero Morena se va a llevar un triunfo avasallador y arrollador, y eso le preocupa mucho a la oposición, con todos sus asegúnes que la oposición quiera hacer y tenga y las guerras sucias. El país ya está trazado para mí en una senda de cambio, de transformación, que fundó Morena y López Obrador, que fundaron ellos y que fundamos todos. En realidad es una acción de todo el pueblo, incluso de la oposición, aunque no se den cuenta, porque una oposición que se ha visto tan pusilánime y tan mediocre y tan mentirosa, y pues ya sabemos cómo es la oposición, no cómo se les gasta, ha ayudado a fortalecer el proyecto de Morena en estos años, en realidad, porque aunque haya ayudado y le haya puesto el pie a que no pasaran todas las reformas que hubieran podido o querido pasar, ¿no? Eh, con eso, con esas actitudes, desató de veras una animadversión absolutamente justificada de todo el pueblo hacia ellos. Y eso se vio en la encuesta que hicieron los universitarios y todavía se da el lujo Alejandro Moreno y se da el lujo Xochitl Gálvez o la hija de Xochitl Gálvez en sus redes, decir que son encuestas patito y que son encuestas por Morena y de veras poner en entredicho un esfuerzo que los estudiantes han hecho, los estudiantes universitarios han hecho, que son de las personas que tenemos más esperanzas en este país, pero que también son vulnerables, porque no tienen poder económico de ninguna manera, no tienen ningún poder más que el poder de su sabiduría, de su conocimiento, ¿no? Hablando de las universidades y de los estudiantes, ¿no? Con las salvedades, obviamente, sabemos de lo que hablaba Ricardo hace ratito, que estoy muy de acuerdo, ¿no? De las pandillas que se han metido en la UNAM, pero eso es muy normal en cualquier universidad, porque finalmente son universos de mentalidades y de conocimientos. Ahí los que tienen que poner un alto a esto son las altas autoridades, ¿no? Para controlar lo que se tenga que controlar y para regular lo que se tenga que regular, no controlar, sino regular. Pero bueno, el hecho de decirle a los estudiantes universitarios de veras de querer someterlos como han sometido al pueblo ellos por años, es tan bajo que todavía causan más y más. Yo creo que si se hiciera esa encuesta hoy otra vez, todavía Xochitl Gálvez pasaría a -1 o -2 de votación, porque en verdad sí, sí es muy feo que un esfuerzo lo desaliente gente tan mezquina, gente tan sin autoridad moral, porque esa encuesta, en verdad, esa encuesta dice muchísimo de la capacidad organizativa, del altruismo patriótico que tienen estos alumnos universitarios y quienes los ayudaron a hacer toda esta cosa, que fueron sus escuelas, que fueron todos los que colaboraron.
Pero pues yo oyendo ayer a esta muchacha cómo hicieron la encuesta, con qué pocos recursos o con qué esfuerzo hicieron esta encuesta, es en verdad mezquino, es en verdad ya muy infausto, muy cruel y hasta de veras no tiene vergüenza y no tiene nombre decir que es una encuesta patito o decir que Morena los ha comprado, ¿no? Cuando son esfuerzos verdaderamente maravillosos. Estoy muy orgulloso de ellos. Y claro, es lo que te digo, traza su senda de fracaso, su senda de repudio masivo, la oposición al hacer y al decir cosas como esta, pero también al no haber sabido ser oposición. Entonces, con sus salvedades, obviamente, como lo mismo demostró la encuesta de los universitarios que en una universidad de Aguascalientes perdió Claudia Sheinbaum, ¿no? Por muchas razones también, ahí los estudiantes pueden estar manipulados o puede haber tendencias o lo que ustedes quieran, se puede y se debe en un momento dado, ¿no? Pero la avasalladora mayoría está con Morena, con Claudia Sheinbaum, y también aquí en la Ciudad de México, pues fue muy importante el resultado que la encuesta de los universitarios sacó. Y esa encuesta yo le creo mucho porque es una encuesta, como vuelvo a decir, de gente verdaderamente honesta, de gente verdaderamente que no está manipulada por nadie. Y me atrevo a decirlo, son garbazos de a libra, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Ya el trazo ya, digo, el sendero ya está trazado desde hace mucho. Mm. Ahora en la desesperación dice Alito que se baja de la pluri con tal de que Álvarez Maínez decline a favor de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo ves, mi querido Paco? Oye, por cierto, cuando los panistas y priistas digan narcopresidente, narcocandidata, que Morena tiene nexos con el crimen organizado, pues veamos hacia el piso a ver si no se muerden la lengua y se la tumban ellos mismos, ¿no? A ver si no corre la sangre con casos como el de la diputada esta del PAN, ¿no? Perdón, del PRI en Puebla, o de Estrada Cajigal, al que lo bajaron porque le dieron el golpe de la justicia por allá en Quintana Roo. En fin, mi querido Paco, la oposición ya no por la calle de la amargura, están a punto de tirarse de cabeza al basurero de la historia. Mira, Vicente, en realidad son muchas cosas, pero todas son interesantes. Lo que decía Horacio de los estudiantes, son 400 escuelas de educación superior. Esto ya es más allá incluso de una encuesta, es un simulacro electoral, es un simulacro en el que votan estudiantes con credencial de elector, y eso les ha pegado fuerte, eso les ha pegado bastante fuerte. Ya lo anticipaban, lo que está pasando en estados como Puebla, como Morelos, es parte de esta desesperación, porque lo que hicieron en las universidades, bueno, escuelas de educación superior, lo que hacen es un simulacro con boleta, con credencial de lector. Eso ya no va a cambiar, y lo que les duele es que echan a la candidata del PAN, PRI, PRD, a Xochitl Gálvez Ruiz, hasta el tercer lugar. Es decir, esto ya es un simulacro, es la realidad, es lo que va a pasar, es lo que anticipan. Entonces, ¿qué van a hacer? Están perdidos, tratar de desestabilizar algunos estados como Morelos, en donde pues es no solo Estrada Cajigal, ¿no? Es el grupo de Graco Ramírez Garrido Abreu, todo el viejo PRI, todo el viejo PRD, echado a perder, una candidata priista panista que protege a un grupo de golpeadores, de abusadores, gente que abusa de género, y que están las demandas allí. Tenía entendido que contra Sergio Estrada ya incluso hay prisión domiciliaria desde anoche. Entonces es la desesperación. Lo que pasa en Puebla todavía más, pues sí, hay dinero del narco, ahí está la narcocandidata priista, pues sí, lo que estaban anticipándose era todo esto para no morderse o no pisarse la lengua, pero ahí está el dinero del narco en el PRI. Que eso, pero mira, yo también quiero comentar que sí, lo que pasa en las 400 instituciones de educación superior es una tendencia clarísima, pero a prácticamente 3 semanas de las elecciones presidenciales, en el Instituto Tecnológico de Monterrey hubo un encuentro, un foro que se llamó Elecciones 2024, ¿qué dicen las encuestas? Y
por lo menos cinco especialistas en temas electorales advirtieron que ya no hay cambios, que no habrá cambios significativos en la tendencia de votos para que Morena gane la presidencia, pero fueron más allá, dijeron que tampoco habrá cambios significativos en las elecciones con relación al Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, y expusieron los escenarios tomando como base todas las encuestas, lo que pasó, los resultados de este ejercicio electoral entre estudiantes de educación superior, y todos coincidieron que Morena tiene poder para conservar la mayoría en el Congreso. Y mira, por ejemplo, Ulises Beltrán, director de la encuestadora BGC, dijo, y lo cito: la idea del cambio cuando hay transición es una idea vieja, sin embargo, Morena lo ha hecho exitosamente. A este partido sí le funcionó la estrategia del cambio, por eso tiene tanta aprobación entre los votantes y por allí van a ver. Y Jorge Buendía de Buendía y Márquez coincidió que el partido en el poder, es decir, Morena y el presidente, ya se apoderaron bien, con mucho éxito de la agenda del cambio, y le ha funcionado y le va a funcionar al próximo proceso, el próximo proceso electoral, perdón, la próxima elección, que es el del día 2 de junio, es decir, en todo el proceso le funcionó bien, le va a funcionar el día de la elección. Y Lorena Becerra, que es una analista política, dijo que ni siquiera le ha funcionado a la oposición el argumento de que Morena está atentando contra organismos, contra el INE, contra el INAI, es decir, nada le ha pegado. Dice, no es un dilema para el votante el tema de las instituciones, no se lograron posicionar en ningún tema. No hay nada que la oposición haya logrado pegar. Dice, el presidente López Obrador supo y ha sabido manejar el tema de la seguridad como algo, como lo que es algo local, es decir, hay violencia, sí, pero también hay violencia del foro común que no le corresponde a la presidencia de la República, sino a los gobernadores. Y dice, esto no es algo que le va a pasar a la factura a Morena en la próxima elección, porque se han sabido posicionar, porque el presidente ganó la narrativa desde antes, aunque él no va a estar en la elección, aunque no ha participado, sí hay una narrativa de que toda esta violencia pues es heredada y no se va a resolver por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es parte de la responsabilidad de los gobernadores, así que dice, más bien en donde creen que puede haber algunos cambios, ni siquiera en las gubernaturas, fíjate, más bien dice, va a haber a lo mejor o alguna incidencia en donde se posicione la oposición en elecciones municipales. En elecciones municipales, no en las gubernaturas, tampoco en la elección presidencial y tampoco en la elección del Congreso. Así que prácticamente lo que ven los especialistas, Vicente, es que hay ya una tendencia a consolidar y solo confirmar el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo el próximo domingo 2 de junio, pero también el triunfo de los candidatos de Morena en las gubernaturas que tienen bajo control o bajo gobierno, y en el Congreso de la Unión. Eso es algo nuevo, es decir, de pronto hay como algunas dudas sobre si va a ganar Morena el Congreso de la Unión o si va a ganar el Senado, el Congreso de la Unión, que incluye la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Pero lo que dicen estos especialistas es que no debe haber duda. Si va a tener mayoría calificada es otra cosa, pero de que va a ganar el Congreso, lo va a ganar. Y mira, a propósito de eso, este jueves, el periódico La Crónica, que es un medio de derecha plena, publica resultados de una encuesta de Indemerc y asociados, en el que advierten que ya el 85% de la población definió su voto y no lo va a cambiar. Solo 15% de la población podría hacerlo, pero puede cambiarlo para Morena, puede cambiarlo para Movimiento Ciudadano, es decir, no necesariamente lo va a cambiar para Xochitl Gálvez Ruiz,
Y advierte también que a 3 semanas de las elecciones, si hoy fueran los comicios, Claudia Sheinbaum Pardo recibiría 57% de los votos totales contra 32% de Xochitl Gálvez Ruiz y 11% de Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Naranja. Es decir, hay una tendencia que no, más allá de las encuestas, más allá del simulacro electoral, que ven los analistas, los especialistas ya en temas electorales y dicen, pues ya no va a cambiar porque no ha logrado la oposición a posicionar un tema, ni siquiera el de la seguridad, el narcopresidente, la narcocandidata, nada le ha pegado su agenda, es la agenda del presidente López Obrador, la presidencia de la República, así que lo que están esperando los analistas, Vicente, los especialistas en temas académicos, en temas electorales, pues es ya nada más el trámite que corra de aquí al próximo domingo 2 de junio. Y yo digo, mira, es cierto todo esto, pero la gente no se debe confiar, debe recordar que más allá de problemas como los que hay en el estado de Morelos, en el que ciertamente hay razón, el PAN, ¿a qué fue el PAN a Puebla? A decir que van a judicializar la elección, ¿les va a funcionar? Yo creo que no, pero lo van a hacer. ¿Qué van a hacer en Morelos? Lo mismo, es decir, van a intentar focalizar la atención en algunos estados para tratar de modificar algunos resultados, no la presidencia, que no van a poderlo, pero por lo menos en el Congreso, de la elección al Congreso de la Unión. Así que hay que esperar el trámite, pero no hay que confiarse, Vicente. Hay que salir a votar el domingo 2 de junio como salimos en 2018 a votar. Hoy tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para consolidar el cambio, porque dicen los especialistas, pues la gente ya está consciente de que sí se necesita construir el segundo piso de la 4T, es decir, el plan C, Vicente. Así es. De último minuto, noticia de última hora, el Consejo General del INE ha rechazado por unanimidad la propuesta del PAN, imagínense la bajeza del PAN, que querían remover a la periodista Luisa Cantú, a quien le mando toda mi solidaridad, mi respeto y mi admiración. Gran periodista, excelente persona, la querían remover como moderadora del tercer debate presidencial. Tenemos imágenes precisamente de la votación y la discusión del tema. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei. En contra. Consejera Presidenta, se informa que no se aprueba el proyecto de acuerdo identificado como punto 2 por unanimidad. Imagínate, mi querido Horacio Franco, lo desesperados que están. Los del PAN creen que Luisa Cantú es parcial, que está a favor de la 4T y buscaban bajarla, tumbarla a la mala. Y resulta que pues se les desmoronó en las manos la intentona. Por unanimidad, pues el Consejo rechaza la propuesta del PAN para removerla. Las consejeras electorales rechazaron la acusación de presunta parcialidad hecha por el PAN y argumentaron que no pueden revocar un acuerdo previo tomado desde hace más de un mes, cuando designaron a Luisa Cantú y Javier Solórzano para moderar el debate del 19 de mayo, mi querido Horacio Franco. Mira, mi problema ahí no es, el PAN va a seguir dando patadas, va a seguir haciendo berrinche, va a seguir haciendo boicots, va a seguir haciendo mareas rosas y lo que ustedes quieran. Lo que obviamente quiero muchísimo, estimo y admiro enormemente a Luisa Cantú. Es una mujer, aparte de ser un ser bello por dentro y por fuera, es una gran periodista, es una gente de primera. Y yo creo que ella, pues no es parcial, no es más parcial que López San Martín, ¿verdad? Obviamente, o que cualquier otro de los moderadores, que incluso los mismos moderadores de debates en los que he visto, por ejemplo, de cultura, con Ana Francis Moore y no me acuerdo cómo se llama la representante del Movimiento Ciudadano de Cultura, y Consuelo Sáizar del PAN. O sea, todos esos moderadores, que son periodistas también de cultura, muy buenas, pero todos los moderadores que he visto que son muy parciales hacia la derecha, hacen sus preguntas no sin antes lanzar el prefijo
a cada pregunta que le hacen a un candidato, por ejemplo, decir, como este país se está cayendo a pedazos, como este país, como este gobierno no ha hecho nada por la seguridad de los ciudadanos, como en este país no hay agua, como este país está mal gobernado, ¿qué opinas? O sea, ya con estos prefijos, ya con estos prejuicios en la pregunta, demuestran su parcialidad absoluta hacia la derecha. En verdad, he visto lamentablemente cómo manipulan y los candidatos se quedan así como que a veces no saben ni qué decir porque dices, híjole, o sea, ¿cómo puedes tú como moderador imparcial de un debate decir algo así con un prejuicio, un prefijo prejuicioso? Y entonces, yo creo que sorprende tanto que digan eso, porque lo afirman, o sea, de veras, lo oí decir, ¿no? Dado que este gobierno no ha hecho nada por la cultura y la cultura es un desastre en este... Espérate tantito, ¿estás moderando o estás... Entonces mejor vete del lado de opinar, entonces conviértete en un opinador. No, o sea, tú como moderador preguntas cuáles son los proyectos, cuáles son los alcances de tus proyectos, qué opinas de esto, qué opinas de lo demás allá, pero ya empezar a prejuzgar como moderador es muy peligroso, es muy antiético y es horroroso en realidad. Y yo estoy seguro que Luisa Cantú jamás lo va a hacer así, diciendo, ya que la 4T es la gran maravilla que ha cambiado el país, que, a ver, ¿no? O sea, sería criticable también que Luisa lo hiciera, ¿no? Aunque lo sabemos, aunque sabemos que es verdad que la 4T ha cambiado el destino de este país, pero que no me venga el pan con cuentos. Y qué bueno qué bueno que el INE, perdón, qué bueno que el INE ya le puso un alto a esto, ¿no? O sea, pero pues el PAN queda otra vez como trapeador, otra vez como chancla, otra vez como el que está haciendo el ridículo en todo. En todo lo que hacen el ridículo, nada más. Y hoy el presidente andaba con la espada desenvainada, como decimos en el pueblo, mi querido Paco. A Anabel Hernández la tacha de mentirosa y a la jefa de la DEA de exagerada. Esto fue lo que dijo sobre las quejas de la jefa de la DEA desde Estados Unidos por el tema de los agentes que no reciben sus visas. Échalo, David. Buenos días, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. Este martes la directora de la DEA señaló en audiencia en el Congreso de Estados Unidos que el gobierno de México está retrasándole las visas a sus agentes, lleva algunos hasta por 8 meses, presidente. Preguntarle sobre este tema porque se trata supuestamente de agentes que investigan a cárteles de las drogas en México. Preguntarle sobre este tema, cuál es su opinión, si es verdad y por qué se le están retrasando las visas a los agentes. Yo creo que exageró, con todo respeto. Son trámites que se tienen que hacer. Antes, pues ellos no hacían ningún trámite. Ese es el punto, mi querido Paco. Pues antes andaban como Juan por su casa, ¿no? Y pues las cosas ya cambiaron y obviamente no les gustan las nuevas formas a la DEA, mi querido Paco. Bueno, fíjate, es bien interesante, Vicente. Nada más deja terminar mi comentario, hacer un añadido a mi comentario anterior y entramos a lo de la DEA, que es bien interesante. La desesperación del PAN por prohibir o sacar a una moderadora se da con las declaraciones de ayer de Alito, que pone en la mesa su renuncia como candidato a priista, diputado plurinominal. Si Jorge Álvarez Maínez renuncia a su candidatura presidencial para sumarse a Xochitl Gálvez, es decir, ya les dijeron una vez que no, ya les dijo Maínez otra vez que no, hoy les volvió a responder, pero ya no le respondió a Alito Moreno, le dijo a Xochitl Gálvez que mejor sea muy madura para respetar todos los resultados que se vayan a dar, y le dijo también que deben tener mesura Alejandro Moreno Cárdenas y Marco Cortés, pero
incluso les dijo que si siguen así, no solo van a bajar al tercer lugar en las elecciones del próximo 2 de junio, Vicente, sino que se van a ir al cuarto lugar. Es decir, hay una desesperación clarísima, hay una desesperación, y Jorge Álvarez Maínez ya la notó y está jugando con ellos también, que es bien válido, es una elección presidencial, así que parte de esto de tratar de marginar a una periodista que va a moderar un debate, pues es parte de la desesperación, y entra como lo que me habías preguntado, ¿qué onda con Alito? Alito está poniendo sobre la mesa su renuncia, pero lo de la DEA, mira, es bien interesante porque Ann Milgram, que es la directora administrativa de la DEA, fue a decir en una audiencia congresional, en un comité, a propósito del Día Mundial, Día de Estados Unidos, ellos dicen mundial, entonces para ellos todo es mundial, ellos son el centro del mundo, fue a decir a un comité, subcomité, ni siquiera comité, a un subcomité del Congreso de Estados Unidos, que era la Cámara de Representantes, a propósito del Día de Estados Unidos para hacer conciencia contra el consumo de fentanilo, que el gobierno de López Obrador está obstruyendo, no les entrega visas, no les entrega nada. Esto lo dijo el martes, pero mira, resulta, y el presidente, que tú tienes tu razón, salió hoy con la espada desenvainada, pero además, mira, hoy la conferencia mañanera fue una clase de historia completa, va. Sí, hoy escuchar la mañana, muchas veces lo hace el presidente, pero tiene temas del día, tiene temas de agenda, y da clases parciales de historia por minutos, pero dio una clase de historia completísima, y remata con lo de Ann Milgram, que te digo que es la administradora general de la DEA. Ella se fue a quejar al subcomité, que tienen, en el sentido que tienen 8 meses a las visas detenidas en el gobierno mexicano. El presidente López Obrador le devuelve con una cachetada con guante blanco. Se las autorizamos desde abril, estamos en mayo, pero mira, les autorizó el presidente, la Cancillería autorizó las visas, aunque la DEA ha sido en los últimos meses, desde siempre, pero hablemos de las últimas 8 semanas, una corporación golpista. Filtró información falsa, le entregó información falsa a Anabel Hernández, que publicó en Deutsche Welle y que es parte de su nuevo libro. Le entregó información falsa, mentirosa a Tim Golden de ProPublica, le entregó información falsa, mentirosa a The New York Times, a Inside Crime, a Washington Post. Es decir, ha sido una corporación golpista como se convirtió, y de inteligencia y espionaje como que se convirtió a finales de los 80 la DEA. Ha sido una corporación que ha conspirado para derrocar abiertamente a López Obrador. Ha sido una corporación policíaca y de inteligencia que en los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto tuvo paso por su casa como si nada. Sí, nunca les pedía nada. Los agentes que quisieran mandar a Estados Unidos desde Calderón, todos les autorizaban todo, además de los que entraban ilegalmente a través de la frontera con México, que son 3.200 kilómetros de frontera lineal, y han conspirado. Ellos han controlado a cárteles del narcotráfico. Los abogados de los narcos tuvieron mucho contacto y corrompieron a Nicolás Palmeri, al que tuvieron que dar de baja. Había corrupción en todos los agentes de la DEA en México y hasta Sudamérica y Canadá. Es decir, el presidente les autorizó las visas, aunque han sido una corporación política golpista. ¿Qué cara dura tiene de veras Ann Milgram para pedirle, para reclamar? Además, cuando ya les entregaron los visados, es nada más ir a hacer grilla a un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el equivalente a la Cámara de Diputados aquí. Fue a hacer grilla. ¿Para qué? Para tratar de pegarle al presidente López Obrador, y el presidente, mira qué decente, ya se las autorizamos. Sí, el presidente no tiene miedo, y lo que decían, mira, qué interesante, los especialistas académicos en cuestiones electorales, no les ha pegado nada, y el presidente les autoriza por lo menos 14 visas, sé que eran más. Hay otro grupo que no cuentan como agentes de la DEA, pero que los envió Ann Milgram como especialistas en cuestiones de inteligencias para estudiar y analizar al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, que a eso se fue a quejar al subcomité,
que la atendió, que el presidente no entiende que tienen una lucha seria contra el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y que les está el presidente obstaculizando su trabajo. ¿Cuál trabajo, Vicente? Han venido a conspirar, por ellos han crecido los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y todavía fue a acusar al presidente, es decir, yo decía ayer, yo fui a llorar al Congreso de Estados Unidos y acusar al presidente López Obrador. No ha entendido las palabras del presidente. México es una nación independiente. A México se le tiene que respetar ahora. Pero por eso están enojados con él, Vicente, porque con Calderón, con Peña, con Fox hicieron lo que se les pegaba la gana. Yo documenté en García Luna, el Señor de la Muerte, que agentes de la DEA, por ejemplo, participaban como visores en sesiones de tortura a presos mexicanos en algunas cárceles. Entonces, esa es la DEA, ese es lo que fue a llorar ayer, el martes Ann Milgram al Congreso de Estados Unidos. De eso fue a acusar al presidente. Pues ahora ya no podemos hacer lo que nos place la gana, ahora tienen que atender ciertas reglas. Es el primer presidente, yo insisto, en décadas, es el primer presidente López Obrador que se les para, que les planta cara con dignidad y que les dice, estas son las reglas del juego, ¿las van a seguir o no? A pesar de todo, te digo, lo que ha pasado los 2 últimos meses, no hablo más porque mira, digo, ya está documentadísimo que Nicolás Palmeri, por ejemplo, que era el delegado para las Américas de la DEA y Canadá, que la esposa incluso trabajaba para los abogados de los capos del narcotráfico y que él recibía chayos en especie o sobornos en especie, se lo llevaban los abogados de los capos, de los grandes capos, se lo llevaban a vacacionar, se llevaban a la esposa, le daban trabajo. El presidente sabe eso, Vicente, qué cara tienen, pero mira, a pesar de eso, el presidente les mostró, van a trabajar aquí, son 14, pues ahí están las visas, ahí está todo. Así que el presidente, y te digo, y eso cobra relevancia lo de los analistas académicos, el presidente ya la salvó, no solo la salvó, no le han podido encontrar nada, no le van a encontrar nada, y no importa cuántas conspiraciones encabecen los agentes de la DEA, el presidente salió librecito, salió limpio, y pues no importa lo que le entreguen a Anabel, si no le importó al presidente porque no es cierto, lo que le entregaron a Tim Golden, Vicente, la verdad es que el presidente va a terminar limpio y va a terminar bien el próximo 30 de noviembre de 2024. Así es, le mando un saludo al maestro Horacio Franco, quien nos pidió lo despidiéramos de la audiencia, tuvo que salir a un asunto de urgencia y le mandamos un abrazo al maestro Horacio Franco. Querido Paco, por no dejar, ya ves que provocador soy. ¿Qué dijo el presidente sobre Anabel Hernández hoy en la mañanera, don David? Presidente, ¿no le parece que sucede lo mismo que esa publicación de Tim Golden en ProPublica? En esta ocasión, pues las declaraciones de la directora de la DEA fueron tomadas por la oposición y sus propagandistas para reforzar el mensaje de que narcopresidente y que su gobierno no quiere que se investigue a los cárteles de la Es lo mismo, es lo mismo, es la misma campaña. Es la misma campaña. O sea, porque ¿de dónde sacan la información? De la DEA. Bueno, lo dicen. ¿Y qué tiene que hacer la DEA? Investigando al presidente de México. ¿Quién se los autoriza? Además, ¿dónde está la información? ¿Dónde están las pruebas? Dice la otra señora que también tiene información de la DEA, que es igual que Tim Golden. Tim Golden. Golden. Sí. Aunque creo que Tim Golden es más periodista. ¿Sí? No deja de estar vinculado, porque es que eso es muy común en el periodismo de Estados Unidos. Están muy relacionados con las agencias. Bola, qué fuerte le dio el presidente
a Anabel Hernández, a Tim Golden. Y en estos momentos en los que hemos hablado de una crisis en el periodismo, mi querido Paco, si me permites, reconocer a varias compañeras, colaboradoras, ex colaboradoras, ex miembros de la familia Sin Censura, aunque los que pasan por Sin Censura de alguna manera, pues nunca se van, mi querido Paco. Hoy el presidente reconoció a Renata Turrent y capacidad de análisis y de debate en los medios tradicionales cuando se sube al ring a defender la 4T. Usted recordará a Renata Turrent con su propio espacio todos los sábados aquí en Sin Censura. Ya hace rato mencionaba a Meme Yamel, que ha hecho con su investigación y sus denuncias tambalear a la candidata del PRI, Lucy Mesa, a la candidata por la gubernatura de Morelos, que chapulineó de Morena al PRIAN-RD cuando hizo berrinche porque no le dieron a ella la candidatura en Morena. También quiero reconocer, si me permites, Paco, porque en temporada oscura, en tiempos oscuros, en gran parte del periodismo, ahí está dando la batalla también Sabina Berman, en el Canal 11, en su espacio, Largo Aliento. ¿Por qué los medios comerciales no hablan del cártel inmobiliario? ¿Están comprados por Santiago Taboada? Esta es una pregunta muy cañona la que hace Sabina Berman, quien tuvo que, si me permiten la expresión, quedarse con las ganas de entrevistar a Santiago Taboada porque le sacó al parche. Pero a quien sí tuvo ahí en su espacio en Los Pinos, en donde graba el programa Sabina Berman, fue a Clara Brugada. ¿Qué le dijo, David? Aunque quieran callarnos a unos cuantos, es el peor error que han cometido en la campaña. Sí. Primero porque los exhibe como lo que son. ¿No? Bueno, porque una derecha conservadora, antidemocrática, y por otro lado, porque eso ha desatado, en primera, que si un porcentaje de la población sabía que era cártel inmobiliario, ahora lo sabe muchísimo más. Así es. No nos vamos a detener. O sea, llevan una semana haciendo tendencia cártel inmobiliario en X y además lo que me encanta son los tweets que dice, está prohibido este tweet, cártel inmobiliario, no lo vayas a retuitear, y llevan 13,000 retuiteos. Bueno, parte de lo que va a presentar esta noche en Canal 11 Sabina Berman en esta conversación con Clara Brugada, que habla sobre el cártel inmobiliario a pesar de la censura del INE y del silencio de los medios tradicionales, los medios comerciales. ¿Por qué callan? Bueno, pues Sabina Berman también asegura que invitaron en diferentes ocasiones a Santiago Taboada, Santiago Tajada, dice, el problema es que el PRI y el PAN se niegan a acudir a la TV pública y salir de los cómodos medios comerciales y al mismo tiempo nos acusan de no invitarlos. Para el 3 de junio, cuando reclamen ante el INE que la televisión pública fue parcial en la contienda, denle retweet, retuiteen este post, dice. Invitamos a Taboada 5 veces a Largo Aliento en los últimos 3 meses. Ayer oficialmente volvió a decirnos que no, gracias. A Xóchitl Gálvez, desde que estuvo en Largo Aliento hace meses, la he invitado personalmente 8 ocasiones. Lo cuento porque el PRI, el PAN y sus intelectuales afines han sacado un desplegado en el que afirman que la TV pública no es equilibrada en sus invitaciones y hace propaganda, y el INE México lo repite como un loro. Es simple y llanamente una mentira. Les encargo el retuiteo el 3 de junio, cuando lo acusen así ante el INE, dice Sabina Berman. Son como niños, mienten, los cachas y lloran. Olas, qué fuerte. Y bueno, pues quería precisamente hacer notar esto que se está haciendo también desde espacios que a lo mejor no son como los de Ricardo Salinas Pliego, y lo digo con el sarcasmo del mundo porque Sabina también estuvo ahí, pero la batalla la están dando, con resortera, con lo que haya, pero están dando la batalla. Dice,
Le ofrecía a Santiago Taboada ponerlo en largo aliento cara a cara con el primer delator de sus delitos en la alcaldía Benito Juárez, el abogado Rodrigo Muñoz, para que hablaran papeles en mano de edificio por edificio ilegal. La respuesta, no, gracias. Si un medio comercial toma la iniciativa, les paso los datos. Lo que es importante es que los medios sirvan a la gente y dejen de venderse como bocinas de la propaganda de los políticos. El INE quiere hacer algo útil, que prohíba las entrevistas vendidas. Bueno, Paco, tantos años que tienes en el periodismo, vas para 50 años de carrera, creo que, maestro, te puedo pedir que reflexiones sobre esto que dejo sobre la mesa para cerrar. Bueno, mira, Vicente, es bien interesante porque lo que ha tratado de hacer la prensa comercial, lo que han tratado de hacer algunos periodistas, es un poco de clasismo, un poco de racismo, un poco de todo para minimizar el impacto que verdaderamente ahora tiene el nuevo periodista, o el nuevo periodismo. Siempre ha habido, pero hoy se nota más el número de personas involucradas en ese periodismo decente, en ese periodismo de derechos humanos, en ese periodismo que se entiende como eso, como un servicio o como un derecho humano para la población. Tenemos personajes como Sabina Berman, que nadie puede discutir, no solo su calidad de periodista, su calidad de escritora. Tenemos, tú decías bien, a Meme Yamel, a Renata Turrent, están Juncal Zulano, pero hay jóvenes también, Vicente, cualquier cantidad. Algunos, muchos pasaron por aquí por Sin Censura, pero incluso estamos personajes viejos como yo que estamos haciendo YouTube. Lo que no entienden los viejos periodistas es que esta nueva generación de periodistas los pasó hace mucho, pero tampoco entienden, mira, discúlpame Vicente, pasa por aquí la voz más conocida de este país, se venden colchones. Lo que no entienden, los viejos periodistas, y digo periodistas entre comillas, es que este periodismo que se hace ahora, que lo encabezas tú, a Toño, yo decía Juncal, los chapuceros, a mucha gente, la verdad que es muy decente, es que ese periodismo se hacía antes también. Que no lo conocían los periodistas viejos es otra parte. Mira, yo fui reportero de agencia de noticias por mucho tiempo, por años, ¿sí? Por años trabajé en una agencia internacional, trabajé en Notimex, trabajé en la agencia del periódico Reforma, que yo digo que hasta el momento la agencia mexicana que más exitosa ha sido fue Infocel, que ahora es propiedad de un grupo español, de Terra, del grupo Terra español. Ese periodismo se hacía, el periodismo en tiempo real, las agencias lo que hacían es eso, así que periodistas como tú, periodistas como Toño, como los que nombramos, están haciendo ese periodismo y también se hace además análisis, porque los periodistas de agencias como yo, hacer análisis era más complicado. ¿Por qué? Porque no teníamos esta facilidad tecnológica, y lo que les duele a esos viejos periodistas que de pronto quieren abrogarse o el derecho de decir quiénes son y quiénes no periodistas, pues están cayendo en la desesperación, están cayendo en el viejo lema de que ya no saben qué hacer y no entienden que sus medios ya no influyen, y que si personajes como Santiago Taboada, como Xochitl Gálvez, solo van con ellas o con ellos, es porque saben que allí sí pueden comprar espacios, que allí sí pueden soltar lana, que el viejo periodismo está manchado y hundido en la corrupción, y que este nuevo periodismo, que no es nuevo, ya lo digo, pero es un periodismo que ha cobrado fuerza y al que han entrado jóvenes como tú lo haces en cuarto grado, ¿sí? Con Manuel, con Ibrahim, es decir, hay una generación entre viejos, nuevos o jóvenes periodistas que están haciendo otro tipo de periodismo, lo pueden reconocer o no, pero yo digo que hace mucho, por lo menos desde 2018, desplazaron al viejo periodismo, y eso necesariamente le tiene que doler a los viejos periodistas, a los periodistas de mi generación, Vicente, otros no tanto, pero Carlos Loret es un poco más joven, pero necesariamente les tiene que doler. ¿Por qué? Porque llegó esta nueva generación a desplazarlos, a echarlos por la borda y a decir o a mostrar lo que ya se sabía, que nunca influyeron, que nunca fueron prestigiosos y que siempre estuvieron al servicio de los políticos. En realidad, lo que eran esos viejos periodistas, Vicente, eran una especie de
de comunicación entre las élites periodísticas, eran intermediarios de las élites de poder económico y de poder político, no eran necesariamente periodistas, eran intermediarios de la comunicación, y eso les duele. ¿Cómo no le va a oler, por ejemplo, a Riva Palacio, que no le digas que es un periodista cuando le muestras que estuvo al servicio de Genaro García Luna, o cuando le muestras a esta mujer que es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ella es parte de la corrupción? ¿Cómo le muestras, cómo le dices a María Amparo Casar que todo lo que ha hecho toda su vida es estar hundida en la corrupción? Pues les tiene que doler, Vicente, necesariamente. ¿Cómo no les va a doler que les muestres cada de vez en cuando que recibieron del gobierno de Enrique Peña Nieto 40,000, por lo menos 40,000 millones de pesos, y recibieron por lo menos 35,000 millones de pesos del gobierno de Felipe Calderón? Es decir, no eran periodistas, eran intermediarios de la comunicación entre las élites, y esas élites los bañaron de privilegios, sobre todo de privilegios económicos, porque muy poquitos tuvieron acceso verdaderamente al poder. Alguno quizá fue gobernador, alguno fue alguna cosa, pero la mayoría fueron directores de comunicación social, que era a lo que aspiraban, a ser directores de comunicación social y obtener un poquito de las tajadas o de los pasteles del poder. Así que, ¿cómo no les va a doler, Vicente? Sabina tiene razón, hay que darle retweet para que sepan lo que está pasando, para que sepan lo que pasó y que sepan que hay una nueva generación, te digo, entre jóvenes y no tan jóvenes, de periodistas, claro, que hacen incluso análisis en tiempo real, Vicente, y eso necesariamente les va a doler. Mi querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a buscar, si es que aún no lo han hecho, tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te respalden en redes sociales, mi querido Paco? Vicente, pues sí, mira, me queda pendiente un libro sobre el cártel inmobiliario, una historia sobre cómo se corrompió el PAN, cómo se corrompió el PRI nuevo, porque los viejos siempre han estado corrompidos y los nuevos también, Vicente, pero yo te agradezco mucho como siempre, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente, como siempre, muchas gracias. Gracias, maestro Paco, y qué bueno que regresó el maestro Horacio Franco, me había dejado preocupado, pero está para despedirse como se merece así esta audiencia. Así es. Así estuvo. Pues un abrazote a Horacio, mira. Gracias, un abrazote, Paco, Horacio. No, hombre. Siempre aprende uno de ti, sí, siempre aprende uno de Vicente, y el público de veras está muy prendido siempre con Sin Censura. Pues un abrazo, y pues mis redes ya saben, Horacio Franco Flautista en Facebook y en Instagram, y Horacio Franco en Twitter, y la otra es de Threads, que casi ya nadie usa. Pero bueno, un abrazo enorme, y pues feliz cumpleaños, Vicente, que la pases muy bonito. Gracias, mi querido maestro. Maestros, si hay fiesta, ahí les llega la invitación. Les mando un abrazo. Ahí estamos. Gracias, Dios. Cuídense. Chao. Bueno, el maestro Horacio Franco, el maestro Paco Cruz y